Hola compañeros, mi nombre es Antonio Bastida Cruz y hoy platicaremos un poco acerca de las generalidades de la exploración física. Como sabemos, la exploración física es parte del proceso del diagnóstico, que se suma al interrogatorio y al análisis de los estudios de laboratorio o de gabinete que en su caso el paciente presente o que nosotros solicitemos. La suma de esta información nos brindará los datos suficientes para poder generar un diagnóstico acertado. La exploración física o examen físico es la que se realiza de manera personal directamente con el paciente y nos sirve para validar la presencia o la ausencia de signos y de alteraciones físicas producidas por malestares o enfermedades o síndromes. Parte de la exploración física la integra la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, y esto ya nos dará elementos para confirmar un diagnóstico o en su caso para no confirmarlo. Como vimos, la exploración física consta de inspección, palpación, percusión y auscultación. Estas son las técnicas básicas. Y vamos a ver una por una. La inspección es una técnica que se realiza simplemente con la vista y que en algunos casos requerimos el uso de algún lente o de alguna lámpara para poder realizar una mejor visualización de la superficie del cuerpo y en su caso de algunas cavidades. Es importante considerar que la luz que se requiere para realizar esta actividad es la luz natural, para no correr riesgo de que se dejen de apreciar colores como el amarillo y en su caso dejar de percibir signos como la ictericia. La inspección requiere de que se consideren el aspecto y la simetría, el color, la forma, el tamaño y la movilidad de lo que se esté inspeccionando. Por ejemplo, el tamaño de las orejas, la forma de los labios, el color de la piel, la movilidad de las articulaciones, el aspecto y simetría, por ejemplo, de la cara. Estos son los elementos que debemos estar considerando en la inspección. Ahora, con respecto a la palpación, esta tiene más que ver con la sensibilidad que nosotros podemos percibir a través de nuestras manos. A través de ella podemos determinar temperatura, consistencia, forma, tamaño, y eso se hace a través de la piel. Pero también, como parte de la palpación, puede ocurrir que se tenga que introducir un dedo o incluso la mano por vías naturales, y esto ya se denomina tacto. Algunos ejemplos del tacto serían el tacto rectal o vaginal. La palpación se realiza usualmente con la mano desnuda, pero en algún caso donde exista el riesgo de que se contamine nuestra piel, entonces utilizamos guantes y en su caso también lubricante cuando sea necesario. La palpación puede realizarse de manera monomanual, bimanual y digital. Esto quiere decir que podemos utilizar una sola mano o las dos,
o un dedo o algunos dedos. A esto se refiere. Y cuando se utilizan las dos manos, pueden ser separadas o sobrepuestas, una encima de la otra. Cuando se realiza la palpación, debemos considerar identificar los siguientes elementos: la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad al dolor y la temperatura, la movilidad y la situación de las zonas que se estén enfocando para su palpación. Por ejemplo, vamos a suponer que se esté palpando la parte del estómago. Vamos entonces a identificar si existe algún dolor, si hay calor, si hay frío, y la consistencia del tejido, por citar un ejemplo. Ahora veremos la técnica de percusión, y esta consiste en la apreciación a través del oído de los fenómenos acústicos, es decir, de los sonidos o ruidos que se generan cuando se golpean las superficies del cuerpo. La percusión puede ser practicada golpeando la superficie externa del cuerpo con las manos desnudas, o podríamos llegar a utilizar un instrumento que se llama martillo percutor. Cuando se golpea un tambor se genera un sonido. Cuando se golpea la caja torácica estamos esperando también un sonido. Y estas diferencias de sonido son las que nos van a decir la información que necesitamos. Para realizar la percusión se puede realizar de manera digital, dígito digital y puño percusión. Esto quiere decir que se hace a través de un dedo o de los dedos, a través de un dedo sobre el otro y a través del puño completo. La otra técnica de exploración física es la auscultación. La auscultación consiste en la apreciación, otra vez con el sentido del oído, de los sonidos que se originan en el cuerpo. Pero aquí vamos a utilizar un instrumento que se llama estetoscopio. Esta auscultación puede ser cardiovascular, puede ser pulmonar, puede ser abdominal, o incluso puede ser fetal o articular, y en su caso se refiere al órgano o a la zona del cuerpo que se está revisando. Existen dos tipos de auscultación, una que es inmediata y tiene que ver con la escucha directa del oído a la parte del cuerpo que se requiere inspeccionar. Y también existe la auscultación mediata, y esta se realiza a través de un instrumento denominado estetoscopio. Entonces acá el sonido es tomado por el instrumento y dirigido hasta nuestros oídos también por el instrumento. Este aparato consiste de una membrana, de un tubo que lleva el sonido, de olivas que están directamente conectadas con nuestros oídos, y de arcos metálicos que continúan con el sonido que se produce en el cuerpo y llega hasta nuestros oídos. Acá lo importante es determinar y apreciar la intensidad, el tono y el timbre de estos sonidos o de estos ruidos que nos van a dar información. Por citar un ejemplo, en el caso de los pulmones, si el aire entra a los pulmones de manera natural, no se generan ruidos, pero cuando hay alguna infección en los bronquios, cuando hay flemas, entonces comenzamos a escuchar los ruidos producidos por las flemas. Esto nos da información para determinar o confirmar un diagnóstico, una enfermedad, que con el simple uso del oído normal puede ser que no lo escuchemos, pero con la amplificación del sonido, la focalización del sonido de un estetoscopio, podemos llegar a determinar de manera más clara
que una enfermedad está presente con el paciente. Ahora también debemos recordar que no todas las técnicas deben ser utilizadas. Por ejemplo, en el caso de enfermedades psíquicas o psicológicas, de actitud de una persona o incluso su manera de caminar, solo utilizamos técnicas de inspección y no es necesario utilizarlas todas, dependiendo del caso, pero en su mayoría las enfermedades requieren de todas estas técnicas. Y como conclusión podemos citar que el diagnóstico clínico es la suma de la recopilación de la información que viene del interrogatorio, de los exámenes de laboratorio y gabinete y de la exploración física. Toda esta información en su conjunto nos va a brindar los elementos para poder confirmar un diagnóstico o en su defecto negarlo. Para poder alcanzar un nivel de exactitud de esta información requiere de mucha práctica, requiere de mucho tacto, hasta que alcancemos cierta maestría en el desarrollo de estas actividades. Esto es todo, compañeros. Les dejo la información de la bibliografía y las URLs de las imágenes por si necesitan saber de dónde salió esta información. Muchísimas gracias y hasta el siguiente video.